Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Empezamos una nueva semana, lunes 7 de marzo, como siempre, de la mano del Señor, de la mano de Dios, una nueva semana para seguir confiando, para seguir buscándolo, para seguir orando, clamando, intercediendo y estando delante de la presencia de nuestro Padre. Una nueva semana para seguir meditando en la palabra. Y para eso estamos aquí esta noche, para meditar en la palabra del Señor, para que sea la palabra de Dios la que guíe nuestro caminar, nuestro día a día. No que sean las noticias, no que sea la política que hoy en día está tan fuerte en todos los espacios por las elecciones del próximo domingo. No que sea la política, no que sea la televisión, los medios, que sea la palabra de Dios la que guíe nuestro caminar. Porque si nos basamos en las noticias, en todo lo que está pasando en el mundo, solo vamos a tener preocupaciones. Pero si nos basamos en la palabra de Dios para caminar cada día, vamos a tener respuestas. Vamos a tener la palabra de Dios guiando nuestras vidas. Y por eso le buscamos cada noche y por eso vamos a hacer esta meditación de la noche de hoy lunes 7 de marzo. Así que los voy a invitar a que oremos para entrar en la palabra. Señor, te damos gracias por una nueva semana que comenzamos de tu mano. Que tú estés con nosotros, que tú sigas guardando, cuidando de nuestras vidas, de nuestras familias, de los empleos, de los negocios, que tú estés en todo momento delante de nosotros, vayas caminando y marchando delante de nosotros como poderoso gigante. Bendícenos y bendice en esta noche tu palabra, que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, para la meditación de hoy les traigo un texto súper conocido. Yo sé que a muchos de ustedes les va a sonar y la gran mayoría se lo van a saber de memoria. De Pablo, una de las cartas de Pablo, la segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y en el versículo 16, Pablo introduce un tema que es muy importante y en este solo versículo, un tema que va a ser vital para todo el estudio de la Biblia. La razón por la cual meditamos cada noche en una porción diferente de la Escritura tiene que ver con lo que Pablo escribió aquí. Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pablo le enseña a su discípulo Timoteo muchísimas cosas. Si leemos las dos cartas de Pablo a Timoteo, le enseña mucho acerca de la iglesia, acerca de cómo dirigir una iglesia, cómo seleccionar ancianos, cómo seleccionar líderes, un montón de cosas acerca de la vida personal de Timoteo, cómo conducirse él ante los demás, cómo hablar con los demás, un montón de cosas, ¿cierto? Y aquí le enseña en este solo versículo que leímos, en estas tres lineecitas pequeñitas, un principio que va a ser sumamente importante, no solamente para la vida de Timoteo, para la vida de Pablo, sino para su vida y para la mía. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sumamente importante y relevante. No son unas pocas porciones de la escritura. No es inspirado por Dios aquello que a usted y a mí nos conviene o lo que nos gusta o lo que nos parece bien o lo que nos parece fácil de obedecer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Increíblemente, Pablo, me imagino, él mismo no estaba pensando en su escrito, en su carta a Timoteo como inspirada, pero fue inspirada por Dios. Aquí entramos en este tema, el último meditando en el monte el del sábado, hablamos del concepto de revelación teológico y vamos a hablar del concepto de inspiración divina, cómo Dios inspiró la Biblia. Ahora, el concepto como tal está bien, significa inspiración y en parte es inspiración, pero mi invitación en esta noche va a ser a que pensemos más en la palabra de Dios, no como inspirada, inspirar hacia adentro, sino como expirada por Dios. Dios simplemente sopló la palabra. Y en
en esta forma en la que Dios decidió dar su palabra, en esta forma en la que Dios decidió revelarse a los hombres. En esta manera Dios usó al Espíritu Santo porque es inspirada, expirada, aliento de Dios, y el aliento de Dios es el Espíritu Santo. Así como a través de la palabra, dice Juan 1, por ejemplo, entre muchos otros, a través de la palabra del verbo, Dios creó todas las cosas que existen en el cielo y la tierra y todo cuanto existe en ellas. Y la palabra, el verbo, dice Juan, es Jesucristo, el Hijo. Así como a través del Hijo Dios creó todas las cosas, pues a través del Espíritu Santo Dios inspiró o expiró en la vida de los autores bíblicos. A través del Espíritu Santo expiró su palabra revelada. Es decir, aquí no encontramos solamente, llanamente, ideas de hombres, porque lo dicen en cuanto a Jesús. Jesús fue un gran profeta con sus ideas de amar al prójimo, con sus ideas de hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti, pero no era solamente un hombre, porque no solamente fue un hombre el que decidió escribir de eso, sino que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, Dios Espíritu Santo, le puso a los hombres escribir eso. En 3 años de ministerio de Jesús, todos los días Jesús tuvo conversaciones, encuentros, sanidades, milagros. No todo quedó plasmado allí. Si mal no recuerdo, es Lucas mismo el que dice, si fuéramos a escribir todos los sucesos del ministerio de Jesús, no terminaríamos, no nos alcanzaría la tinta y el papel para escribirlos. Pero el Espíritu Santo decidió seleccionar algunos para hablarnos a usted y a mí y a muchísimos cristianos en otras épocas, con otras circunstancias, con otras culturas, en otros países, y a los que le hablará en un futuro con otras circunstancias, en otras épocas, en otras culturas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Puede un hombre ser muy sabio, puede tener mucha sabiduría, pero para que esa sabiduría hable y sea palabra de Dios, solamente la inspiración. Como les dije, muy probablemente Pablo mismo no estaba pensando que lo que estaba escribiendo allí hacía parte de esa escritura, de esa toda escritura que era inspirada o expirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Pero de una manera maravillosa, el Espíritu Santo estaba allí ayudando a Pablo, poniendo las ideas en la mente de Pablo, esas ideas que Dios sabía que usted y yo íbamos a necesitar cada día de nuestras vidas para decidir cómo actuar, para decidir qué cosas cambiar de nuestro carácter, de nuestras reacciones, de nuestra vida personal, de nuestras relaciones con otros, para todo, para decidir incluso hasta cómo hacer negocios. Dios decidió a través de su Espíritu Santo expirar en la vida de hombres como Pablo, como Moisés, como el rey David, como el profeta Samuel, como el profeta Isaías, como Lucas, como los discípulos, como Pedro, como Juan, todos esos hombres a los cuales Dios usó para que usted y yo tengamos, no un manual, porque llamarle la Biblia un manual de vida me parece que es muy corto, porque no solamente es un manual, es palabra de Dios, del Dios que creó todo, es la forma en la cual incluso nos acercamos a Él y buscamos agradarle con nuestras vidas. Por eso meditamos en el monte todas las noches, meditamos en su palabra todas las noches. La invitación es a que no solamente en las noches, en meditando en el monte, en el día, busquemos al Dios de la Biblia, al Dios de este libro, al Dios que inspiró, que expiró a través del Espíritu Santo su palabra. Y que le pidamos que esta inspiración de Dios sea la que transforme y cambie nuestras vidas. Con esta meditación los voy a invitar a que oremos. Dios, gracias por tu palabra y gracias por la forma en que tu Espíritu Santo expiró, sopló vida sobre cada uno de los autores bíblicos para llegar más allá de una sabiduría humana, de la experiencia o del conocimiento, para ir más allá a la sabiduría de Dios, a la sabiduría del Dios que creó todo, al conocimiento del Dios que creó todas las cosas y a la posibilidad de relacionarnos con este Dios que expiró sobre los personajes bíblicos.
que consideremos toda escritura, como lo dijo Pablo, inspirada directamente por ti y útil para cambiar, para transformar, para renovar nuestras vidas. Que sea tu palabra el principio sobre el cual moldeamos nuestras vidas para buscar agradarte cada día más. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Llévanos con bien en esta semana, guárdanos, cuídanos, que sea una semana para buscarte, para encontrar más de ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, mi invitación se las voy a reiterar. Busquen en YouTube Iglesia Monte del Rey. Allí están todas las predicaciones, todas las meditaciones, para que las compartan en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en las historias de Instagram, en todos lados, para que se suscriban, para que lleguemos a los 1000 seguidores en el canal de YouTube y para que no se pierda nada de lo que allí está. La predicación que estamos haciendo en Mateo, en las reuniones familiares, está genial. Ayer domingo comenzamos con el Sermón del Monte, una lectura y una meditación obligada de la palabra. Allí está para que la vean, la vuelvan a ver, la estudien, la compartan y no olviden suscribirse al canal. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.